Tenemos un archivo en Excel llamado clima con 3 hojas. En la primera se encuentran las temperaturas máximas promedio de cada estado por mes, anual por estado y mensual a nivel nacional, como se muestra a continuación. Si observamos, la columna A tiene los estados y hasta abajo dice nacional. Cada una de las columnas tiene, de la columna B a la columna M tenemos los meses del año, y en la columna N tenemos el porcentaje anual. La página 2 tiene las temperaturas mínimas igual por promedio distribuidas de la misma manera, y nuestra hoja número 3 tiene en este caso las precipitaciones pluviales en milímetros igual distribuidas de la misma manera, es decir, por estado y por mes. Si ponemos atención, precisamente la columna A y la fila número 1 contienen texto. En este caso no será exportado en esta ocasión, aunque el comando xlsread sí es capaz de exportarlo, pero en esta ocasión no abordaremos este caso. Veamos entonces cómo se hace esto en MATLAB. Para leer datos de archivos en formato de Excel se utiliza el comando xlsread. Su sintaxis es la siguiente. Vamos a poner el nombre de una variable en donde vamos a almacenar el contenido de los datos que vamos a leer del archivo de Excel. Igual para asignar el xlsread y entre paréntesis y entre apóstrofe el nombre del archivo. Hay que tener en cuenta algo muy importante. El nombre del archivo debe de estar en la misma dirección del current folder. En este caso nuestro archivo se llama clima, está en el current folder y por lo tanto vamos a poder proceder a hacer la lectura del archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos el nombre de una variable, en este caso se va a llamar datos. Vamos a poner nuestro comando xlsread y vamos a poner el nombre de nuestro archivo, que en este caso se llama clima. Lo podemos poner solito o incluso le podríamos poner la terminación xlsx, que es la terminación que tienen todos los archivos de Excel. Entonces le damos enter y en este caso acabamos de leer los archivos. Recordemos, en este formato, como lo acabamos de hacer, lo único que se va a guardar en la variable de datos son los datos de tipo numérico. ¿Sale? Entonces, en este caso tenemos una matriz llamada datos de tamaño 33 filas por 13 columnas. Las primeras 32 filas corresponden a los estados de la República ordenados alfabéticamente. La fila 33 representa el promedio nacional para cada mes. Y con respecto a la columna, las primeros 12 son los meses del año y la columna 13 es el promedio anual por entidad. Al conocer bien cómo está ordenada la información, uno puede proceder a manipular la misma de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si deseamos calcular el máximo en cada columna, es decir, en cada mes, solo necesitamos escribir la función max. Entonces, la función max puede servir tanto para una matriz como para un vector. En el caso de las matrices, cuando ustedes lo utilizan, lo que hace es regresarle los datos de cada una de las columnas, va a buscar el número máximo en cada una de las columnas y te lo va a presentar en pantalla. Ejemplo, entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que en el mes de enero se obtuvo el máximo fue el 33.2, en el mes de febrero el mismo caso 33.2 y así sucesivamente. Recordemos que esta última sería el máximo de los promedios de cada uno de los estados, que en este caso sería 33.8. ¿Sale? Estos, recuerden, los primeros 12 datos estarían representándose por lo que es la temperatura máxima en cada uno de los meses y en cada uno de los estados. Y este sería la temperatura máxima promedio anual. ¿Sale? Igual, si nosotros quisiéramos obtener, por ejemplo, el mínimo, podemos usar la función min. Hacemos lo mismo, le ponemos datos y nos regresaría en este caso las mínimas de los máximos que se presentaron en cada mes. Otro ejemplo es si deseáramos comparar por ejemplo dos estados.
podemos extraer la información de los dos estados de interés, por ejemplo, si deseamos comparar a la Ciudad de México y a Veracruz. Entonces, el primer paso sería extraer la información de cada estado. Por ejemplo, vamos a extraer lo que corresponde a la Ciudad de México. Entonces, establecemos una variable que se llama CDMX y vamos a ponerle que queremos extraer de datos a la fila 9, que esa es a la que corresponde la Ciudad de México, y desde la columna número 1 hasta la columna número 12, que eso correspondería desde el mes de enero hasta el mes de febrero, perdón, hasta el mes de diciembre. Y entonces le damos Enter, obtendremos un vector que se va a llamar CDMX, que tiene tamaño 12. Hacemos lo mismo, por ejemplo, con ahora para el estado de Veracruz. Igual ponemos ver como nombre de variable por Veracruz. Ponemos datos y ponemos igual. Ahora la fila 30 le corresponde al estado de Veracruz, coma, desde la columna 1, que es el mes de enero, hasta la columna 12, que es el mes de diciembre, y le damos Enter. Y entonces acabamos de generar dos nuevos vectores con los que podemos empezar a comparar. Por ejemplo, podríamos obtener los valores máximos y mínimos e incluso graficar los valores de temperatura para cada estado. Ejemplo, si yo quiero la temperatura máxima de la Ciudad de México, CDMX, sería igual a obtener el máximo de el vector que se llama CDMX. Entonces, la temperatura máxima fue de 27.8 grados y ya nada más sería cuestión de regresar al vector y ver en qué posición está el 27.8. Por ejemplo, el 27.8, perdón, a ver, déjenme ver, el 28.7, perdón. El 28.7 se encuentra en 1, 2, 3, 4, en la quinta posición, entonces se puede decir que la temperatura máxima se presentó en el mes de mayo. Ok, si quisiera, por ejemplo, ahora sacar la temperatura más baja de las del estado de Veracruz, entonces le puedo poner minver y ponerle que me busque el mínimo de el vector Veracruz, que en este caso es 24.1. Igual iríamos al vector de Veracruz, la temperatura de 24.1 se encuentra luego en el mes de enero, entonces podremos decir que en donde menos calor hizo en el estado de Veracruz, o en el mes que menos calor hizo en el estado de Veracruz, fue en el mes de enero. Incluso platicábamos que podríamos hacer gráficas, para lo cual lo único que nos faltaría, por ejemplo, sería generar un vector que se llame meses, que sería desde 1 hasta 12 para poner los vectores, y entonces podríamos graficar, por ejemplo, meses contra CDMX, meses contra Veracruz, y entonces obtendríamos la siguiente gráfica. ¿Sale? Vamos a hacerla un poquito más grande, permítanme tantito, déjenme moverla aquí y también hacer que esta sobresalga de todas. Entonces vamos a ponerla aquí. Como podemos observar, tenemos la gráfica de ambos meses. Entonces ya nada más para identificar una con respecto a otra podremos ponerle título, nombre y todo eso, como se explicó en el video de gráficas. Vamos a cerrar la gráfica para continuar. Cuando nosotros queremos o tenemos, como en nuestro caso, varias páginas en nuestro archivo de Excel, también podemos extraer específicamente información de la página que nosotros sea de nuestro interés. Entonces, para extraer información de otra hoja, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a extraer la información de lluvia. Entonces pues vamos a guardarlo en una variable que se llame lluvia y le vamos a poner xlsread y le vamos a decir que sea del archivo que se llama clima. En este caso no le vamos a poner la terminación .xlsx y simplemente le vamos a decir que queremos extraer la información de la página número 3. Entonces al momento de darle enter,
voy a extraer la información. En este caso, todos los datos están afectados por 1 por 10 a la 3, significa que están en formato científico. Entonces este valor propiamente sería 11.3. Aquí sería 0 y así sucesivamente. Cada uno de estos valores está representado o está afectado por 1 por 10 a la por 10 a la 3, perdón. Y en el caso de que solamente queremos una sección específica de datos, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, una que se llame datos 2, le vamos a poner XLS read y entonces le vamos a decir que extraiga del archivo que se llama clima. Recuerden que no se les olvide ponerlo entre apóstrofes o que esté guardado en una variable de tipo carácter. Y vamos a decir, por ejemplo, que ahora queremos de la página número 2, pero ahora queremos específicamente un rango. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle que queremos desde la celda B2 hasta la celda, por ejemplo, E2. Es decir, solamente nos interesan 4 datos, que sería B2, C2, D2 y E2. Le damos Enter y vean, obtenemos en este caso los 4 datos que le pertenecen a una misma fila, o incluso también si lo queremos con respecto a una columna, lo podríamos poner de la siguiente manera, por ejemplo desde la B2 hasta la B10, ¿sale? Y entonces lo que obtendríamos, en este caso lo vamos a guardar en una variable ahora que se llame datos3, lo que obtendríamos sería un vector tipo columna con precisamente esos datos y dentro de esos rangos. Ya dependiendo las necesidades que tú tengas y cómo vayas a manipular la información, pues la lectura del archivo simplemente te ayudará a ya tenerlo en MATLAB para posteriormente manipularlo a tu interés.